Buenas tardes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida al panel Mujeres de Talla Pequeña, Igualdad y Democracia. A continuación presentaremos a las y al integrante del panel, para quienes pido un fuerte aplauso después de su presentación. Nos hace el honor de acompañarnos el doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien presidirá este panel. Maestro en Derecho de Amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y maestro en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad del Valle de Toluca, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Ingresó en 1991 al Poder Judicial de la Federación como secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal. Fungió como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así también fue nombrado como juez de distrito, magistrado presidente del 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, docente de las materias Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, Procesos Constitucionales, en Derecho Comparado y Estado Constitucional y Sistema de Justicia. La maestra María del Carmen Carrión Castro, magistrada de la Sala Regional Especializada, quien será la moderadora de este panel. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho y los grados de especialista en Derecho Electoral y maestría en Derecho. Su trayectoria profesional ha sido en el sector público y privado en las áreas electoral, transparencia y acceso a la información pública, gubernamental, regulación administrativa, auditoría, cuenta pública y revisión fiscal. Magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Colaboró en la Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Conferencista en temas de derecho electoral, procesal electoral, género, participación ciudadana, violencia política, derechos de las personas con discapacidad, entre otros, en congresos, diplomados, foros y seminarios a nivel nacional. Autora de diversos artículos, una sentencia histórica a favor de los sordos, aportaciones y límites, la Constitución en formatos accesibles para personas con discapacidad y una mirada jurisdiccional a favor de la discapacidad, entre otros. Y como panelistas se encuentra la maestra Norma Angélica Cebes García, directora general adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Maestra en Educación con especialidad en Capacitación y Diseño de Cursos en la Universidad Anáhuac. Licenciada en Administración con especialidad en Recursos Humanos. Su trayectoria comprende su participación directa como coordinadora del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en el estado de Hidalgo, integrante de la Fundación México Unido, asesora legislativa en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República, integrante del Comité Dictaminador del Programa Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres, catedrática de la Universidad Virtual de Santa Catarina en Monterrey, Nuevo León, y del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. Autora de diversos cursos en línea para la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Conferencista en la promoción de armonización legislativa y la inclusión de personas con discapacidad. Promotora de la no discriminación de personas con discapacidad a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en el Senado de la República. Cintia del Carmen Molano Serna, presidenta nacional de la Asociación Gente Pequeña. Actualmente se desempeña como jefa de Departamento de Programas Integrales en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Saltillo. En Coahuila es presidenta nacional de la Asociación Gente Pequeña con los siguientes logros:
Aprobación de estas leyes. Día Estatal de la Gente Pequeña, 25 de octubre. Ley aprobada del escalón universal, en la que señala que todo lugar público y privado deberá contar con un escalón fijo o móvil para la atención de las personas de talla pequeña. Ley para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Coahuila de Zaragoza. Acciones promovidas. Construcción de 2 pabellones a nivel mundial donde las personas de talla promedio viven las experiencias de las personas de talla pequeña. En los 34 de los 38 municipios de Coahuila se conmemora el Día Municipal de las Personas de Talla Pequeña. Es la primera mujer presidenta a nivel nacional de la Asociación de Gente Pequeña y la primera mujer pequeña en ser candidata suplente a una diputación federal. La licenciada Marta Cabello Galicia, integrante de la Asociación Gran Gente Pequeña AC. Con especialidad en asistente ejecutivo, se desempeña como servidora pública en la delegación Tláhuac. Es voluntaria en la Fundación Gran Gente Pequeña de México AC, en donde brinda a las personas de talla pequeña y a sus familias apoyo y asesorías de cómo se vive con esta condición. Sus objetivos de vida son trabajar y dar a conocer su trabajo, ser independiente en todos los ámbitos de su vida, brindar a su familia estabilidad económica y emocional. La licenciada Gabriela Loberman Marín, fundadora de la Asociación de Síndrome de Turner AC. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Santa María en San Antonio, Texas, y cuenta con diplomados, así con más de 24 años de experiencia en las áreas de marketing, capacitación y principalmente en servicio al cliente. El objetivo de su asociación fue dar apoyo integral a pacientes, padres y familiares para que las mujeres con síndrome de Turner gocen de una vida plena, una mejor calidad de vida, sobre todo que sepan que no están solas. Desde el punto de vista médico, crear sinergias con médicos y hospitales para un tratamiento responsable, informado e integral. Escribió el libro Nacer pequeña para ser grande. Contando su experiencia de vida con el síndrome de Turner, es un libro de superación personal y motivación que aplica para todos. También trabaja colaborando para FUCAM, Fundación de Cáncer de Mama, la Ibero en el Departamento de Psicología, American Bookstore y la Asociación Médica Mexicana Libanesa. Catalina Gaspar Camargo, activista en pro de los derechos de las personas de talla pequeña. Es una persona con discapacidad motora, con funcionabilidad limitada. Su diagnóstico es síndrome de Morquito. Es miembro activo de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, AC, en donde se ha desarrollado como defensora de derechos humanos, por lo cual recibió un reconocimiento de la Fundación México en Valores 2013, por practicar de manera ejemplar los valores de defensa de los derechos humanos y la fraternidad en el ámbito nacional y del servicio público. Asimismo, ha llevado a cabo campañas de sensibilización a través de talleres y pláticas informativas, así como la promoción del Día Nacional de Personas de Talla Baja, que es el 25 de octubre, en algunos estados de la República y centros educativos. A nombre de la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Muchas gracias. Hago propicio el momento para comentar al público asistente que al finalizar las intervenciones de nuestras panelistas podrán realizar preguntas en las papeletas que les entregará el personal de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien preside el panel. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Maestra Norma Angélica Aceves García, Directora General Adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, muchas gracias por su presencia. Señora Cintia del Carmen Molano Serna, Presidenta Nacional de la Asociación de Gente Pequeña, muchísimas gracias por su presencia. Licenciada Marta Cabello Galicia, integrante de la Asociación Gran Gente Pequeña Asociación Civil, también muchas gracias por su participación. Licenciada Gabriela Loberman Marín, fundadora de la Asociación de Síndrome de Turner Asociación Civil, muchas gracias por participar con nosotros.
Señora Catalina Gaspar Camargo, activista en pro de los derechos de las personas de talla pequeña, muchas gracias también por su participación. Magistrada María del Carmen Carreón Castro, como siempre, gran aliada de estas causas en contra de la discriminación, muchas gracias por trabajar de la mano con la Sala Superior. Señoras y señores, a nombre de las y los integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sean todas y todos ustedes cordialmente bienvenidos a este panel denominado Mujeres de Talla Pequeña, Igualdad y Democracia. En particular, hago un merecido reconocimiento a la magistrada Mónica Araliza Tofregoso y a la Dirección General de Género de este tribunal por coordinar los trabajos de este foro. En 2017, cuando Irina Bokova fungía como directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estimó en uno de sus mensajes que la discriminación es un veneno que menoscaba a las personas y a las sociedades, perpetúa las desigualdades y fomenta la ira, el resentimiento y la violencia. Por eso, hizo un llamado a los estados para construir un mundo inclusivo, solidario y equitativo. Ello a partir de la educación, con el fin de acabar con los estereotipos que estigmatizan a las personas y a los pueblos. Quiero hacer mención que con la realización de este panel, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación refrenda el compromiso de dar seguimiento y cumplimiento a los temas de equidad de género y discapacidad y tiene como propósito que mujeres lideresas en diversos temas con esta condición compartan sus experiencias de vida, refieran aquellos obstáculos a los que se han enfrentado para ejercer a plenitud sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones con las demás personas. Este panel es un espacio que se ha generado no solo para conocer sus vivencias y reflexionar, sino en donde sus voces serán escuchadas en pro de los derechos humanos de grupos sociales que se encuentran culturalmente discriminados por alguna condición, refrendándose así el compromiso de este órgano jurisdiccional como órgano garante de la igualdad sustantiva. El objetivo que se trazó fue el de visibilizar la participación de las mujeres de talla pequeña en la lucha por un trato igualitario y el respeto por el ejercicio de sus derechos político-electorales. Actualmente, esta fecha ha adquirido nuevos matices acordes a las necesidades de nuestro propio contexto. La finalidad del Tribunal Electoral es eliminar las desigualdades fácticas que persisten cultural y socialmente. Tenemos por eso que incrementar las acciones concretas que permitan acortar esos caminos de desigualdad. Créanme que es importante entender esta situación que viven las personas de talla pequeña. Fíjense ustedes que se considera que un paciente tiene talla baja patológica cuando su relación talla-edad está a 2 desviaciones estándar, dice la norma técnica, bajo el promedio poblacional esperado para su edad y sexo o por debajo del porcentil 3. La talla baja puede darse en diferentes etapas de la vida, ya sea de inicio prenatal o postnatal, y cada una de ellas conlleva situaciones diferentes. Es por ello que existen más de 300 tipos diferentes de displasias óseas. De igual manera, las personas que presentan acondroplasia u otra displasia ósea pueden presentar ciertas complicaciones tales como infecciones frecuentes en el oído, dolor de espalda y piernas por la presión de la médula espinal. A veces se requiere cirugía para disminuirla. A algunas les puede ocasionar problemas psicológicos que surgen de la dificultad de ajustarse a un mundo diseñado para personas de tamaño estándar. Estenosis de canal medular se cursa a veces con dolor lumbar, con o sin extensión en los miembros inferiores. Se generan ciertos problemas como comunicación, por sordera, por cuidado personal, problemas de locomoción y de la destreza. Este problema ha sido a nivel mundial tratado de solucionar por los tribunales constitucionales. Hace unos momentos, antes de iniciar esta sesión, comentábamos con doña Carmen Molano que lejos de tratar de ubicar este problema como una discapacidad, no. Lo que debemos ver es que es una condición física especial que trae consigo algunas limitaciones y que lo que debemos ver hacia el futuro es la protección de esta situación frente a la discriminación. De hecho, así se ha entendido por diversos tribunales constitucionales. Se discute incluso si esta situación, como les decía, puede catalogarse o no como discapacidad. En la India, la Suprema Corte de Justicia de ese país
ante un problema en el transporte público y que las personas con talla baja eran excluidas de un beneficio para gozar de ciertas canonjías en el transporte público, se pronunció en el sentido de que las personas con talla baja sí deben tener protección especial en calidad de personas con discapacidad y, por tanto, no deben ser excluidos de la protección que confiere el Estado a estas personas. En Colombia, la Corte Constitucional colombiana, ante el problema que presenta un ciudadano con talla baja, que ejerció la acción de tutela de derechos a la dignidad personal y a la igualdad, se pronunció. El ciudadano alegó que había omisión de la Corte Constitucional de deber de brindar trato especial en acceso a la información a las personas de talla baja por problema de altura, a las ventanillas de atención al público en los edificios de la Corte Constitucional. Fíjense ustedes lo que hizo la Corte. Estudió el asunto y consideró que había una infracción, una violación al derecho de igualdad, y así ordenó al órgano administrativo del Consejo Superior de la Judicatura se elaborara una política sectorial de accesibilidad y adecuación a la infraestructura física de la rama judicial. ¿Qué pronunciamientos efectuó la Corte Constitucional? Garantizar el carácter programático de los derechos de igualdad y acceso a la información y atención pública de las personas de talla baja. Segundo, señaló que sí había una omisión por parte de la Corte Constitucional. Esa omisión generaba un trato desigual, un trato indebido a la población de talla baja y a sus problemas de integración social. Para la ejecución, ¿qué hizo la Corte Constitucional colombiana? Ordenó resarcir esa omisión, establecer, insisto, cultura hacia el interior de la Corte Constitucional para un trato igualitario y dos, instrumentar temas de accesibilidad con la participación de los colectivos de personas de talla baja. En Estados Unidos tenemos la presencia de una agencia y un programa especial para personas con discapacidad y específicamente en la legislación o en las legislaciones de Norteamérica sí se señala que las personas con talla baja entran en la clasificación de personas con discapacidad. ¿Qué es importante rescatar de las políticas que se siguen en Estados Unidos? Las políticas del ámbito laboral. Estas tienen como función erradicar barreras históricas relacionadas con la participación laboral de todas las personas con discapacidad. Y la discriminación la observan en estas políticas públicas desde dos vertientes, desde el trato desigual en la protección laboral y desde las fallas en accesibilidad y amueblamiento en favor de las personas con discapacidad. En España se cuenta con normas técnicas de accesibilidad. Hay estándares de protección para las personas de talla baja a fin de facilitar la interacción social con toda la comunidad. En Argentina, la legislación sí alude a las personas de talla baja y las protege dentro de la categoría de personas con discapacidad. En materia laboral, se promueve el empleo de personas con discapacidad con una cuota mínima. Vean ustedes cómo la importancia de este tema se ha llevado a cortes constitucionales y seguramente no será la excepción en México, donde en un futuro seguramente tendremos en las cortes constitucionales planteamientos similares a los que me he referido. Está en manos de ustedes llevar estos temas a la agenda constitucional. He de mencionarles que a la fecha existe una iniciativa en el Senado de la República en donde se propone adicionar al concepto de persona con discapacidad precisamente para incluir a las personas de talla baja. Ojalá esta iniciativa prospere y seguramente esto generará la posibilidad de tener los caminos que señala esta ley para obtener accesibilidad, oportunidades en el empleo y todas las que nos menciona el artículo primero constitucional y evitar así la discriminación. El día de hoy escucharemos a estas grandes mujeres que se han hecho visibles dentro de su entorno para demostrarnos que las capacidades no se encuentran en el físico, sino en la fortaleza y en la lucha de ser reconocidas y respetadas en sus derechos político-electorales. Las exposiciones que escucharemos versarán en 5 puntos. El conocimiento de los derechos político-electorales, las dificultades a las que se han enfrentado para ejercerlos, el cómo su condición les permite
o no ser visibilizadas como candidatas fuertes para ocupar un cargo de elección popular, la propuesta de acciones afirmativas que se deben tomar para incluir en la normativa electoral a las personas con discapacidad y dentro de su entorno laboral y social, cómo ha sido su inclusión para su desarrollo en la vida pública. Hace algunos días, en el marco del Día del Juzgador Mexicano, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano manifestó que la labor de un juez es de un sacramento de delicada administración. Parafraseando a Ortega y Gasset, dijo que dado que el juez debe buscar el verdadero sentido de la ley, pero sin activismo, esto es, hacer justicia al caso concreto y juzgar a partir de la interpretación antropológica y cultural de las diferencias que deben constituir igualdad, construyamos igualdad. Muchas gracias. Adelante, magistrada Carrión, por favor. Gracias. Muchísimas gracias al magistrado Felipe Fuentes Barrera y así como a la Dirección General de Género y Derechos Humanos, quien la dirige la maestra Adriana Bracho, como a la magistrada Mónica Araliz Soto Fregoso, quienes tuvieron a bien organizar esta actividad y enseñarnos y llevarnos a conocer la condición y las experiencias de vida de una representación de las mujeres de talla pequeña. Muchísimas gracias, magistrado Fuentes, por hacernos una vasta presentación, así como llevarnos a las mejores prácticas del derecho comparado, que sin duda tenemos mucho que aprender y seguir trabajando de la mano. Para hacer un poco más dinámica la mesa, les propongo a nuestras panelistas que seguramente tendrán mucho que transmitirnos para conocer la condición de talla pequeña, así como la condición de síndrome de Turner, que bueno, sabemos que existe, pero realmente qué es, cómo se diagnostica y, como bien lo comentaba el magistrado Felipe Fuentes, ante qué barreras se enfrentan. Le pediría por favor a la licenciada Cintia del Carmen Molano Serna, presidenta nacional de la Asociación Gente Pequeña, del cual tendrá máximo 10 minutos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, como lo dijo, mi nombre es Cintia Molano. Soy la presidenta nacional de Gente Pequeña, represento a 26 estados en el país. De hecho, soy la primera mujer como presidenta nacional, había 2 hombres y ahora la tercera soy yo como mujer. Sin embargo, me gustaría mencionar que esta lucha, que antes era imposible de que la gente lo viera porque no existía el celular, no existía el internet, la inició Margarita Castañeda, una persona de talla pequeña en el estado de Jalisco. Fue ella la primera que lo inició, de hecho siempre va a ser nuestra vicepresidenta en honor a ella. Ella es nuestra vicepresidenta en la Asociación de Gente Pequeña, en el Consejo. Y bueno, de hecho me da mucho orgullo decir que la mayoría de las representantes del estado son mujeres. Creo que ahora se ha visto más que la mujer alce la voz. Aquí tengo a alguien enfrente de mí que de verdad me da mucho gusto verte aquí, a Marta. Ella es representante del estado de Sinaloa. Aquí está Cata y está Marty. Bueno, yo las conozco como de cariño. Son las representantes de la Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, forman parte del Consejo Nacional. Sí. Ese es el logo de la Gente Pequeña, el Consejo Nacional. En diciembre tomé cargo de presidenta nacional, es por 2 años, se puede reelegir, pero ya no. Bueno, soy la primera. Ella que sigue, por favor. Una vez me preguntaron si yo me he sentido avergonzada de lo que soy, y mi respuesta es sí. La sociedad allá afuera es muy cruel. Yo le llamo fans.
Yo tengo fans. Todos los días tienes a alguien que te señala, que se te queda viendo, que se burla y que por más que no lo quieres provocar, tu misma estatura pues se nota, ¿no? Es impresionante que a veces el adulto jala al niño para decirle, mírale, nana. Pero uno de los momentos que más me ha identificado, más me marcó, fue cuando yo estudiaba en la universidad. Todo el mundo sabe que es prácticas, ¿verdad? Y servicio social. Y yo hice un convenio con el hotel, con los hoteles Millennium. Como le llamamos, teníamos el contacto, la palanca para hacerlo. Mi escuela no tenía ese contacto y empecé a trabajar con ellos, llevando la papelería, yo llevando todo. Y resulta que ya entramos al hotel. Mi sueño más anhelado es ser una gran conferencista y una gran diseñadora, una organizadora de eventos. Y resulta que me ponen operadora. En operadora, la persona que no se ve, la persona que está escondida, ahí estaba yo. Me acerco con la de recursos humanos y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy ahí? Es que mira, Cintia, tienes que entender que hay un perfil. ¿Y cuál es ese perfil? Porque resulta que la persona que está en el puesto que yo quería y que yo hice el convenio, que tardé meses, no sabe inglés y muchas cosas. Y yo que me he estado preparando para sobresalir, porque sabemos que nuestra condición limita muchas cosas. Me pones abajo. Sí, pero es que es alta, flaca y camina. Ah, caray. Llego a casa llorando y le digo a mi mamá, me avergüenzo de lo que soy. No puede ser posible que el mundo siga así. La pregunta es, ¿ustedes creen que pedimos nacer así? Porque espiritualmente te dicen que sí, ¿no? Dios te manda así, que no sé qué. No. No, créanme que no. Sin embargo, somos bendecidas, pequeñas, pero tenemos muchas cosas que hacer. La gente pequeña, como pueden ver la foto, tiene los pies volando cuando se sienta en una silla. Aquí no los tenemos. Abajo de esta mesa hay un escalón. Y eso se dio cuenta la magistrada Carmen, ¿se acuerda que en el CONADIS que le decía, es que nosotros ya se nos durmió las piernas, ya tenemos 1 hora aquí? Y digo, sí, cierto. La gente pequeña siempre ha existido. Entonces tenemos el tronco casi igual. De hecho, si pueden ver sentada yo al lado del magistrado, mi tronco es casi igual. La única diferencia son nuestros brazos y nuestras piernas, como se puede ver en la foto. La gente pequeña, tristemente, la oportunidad laboral que les han dado es en los shows, en los circos. En aquellos tiempos, la gente pequeña era bufón de los reyes, pero ya no. La gente pequeña se está preparando. La gente pequeña está empezando a alzar la voz. Y a partir de esa vez que recapacité, y gracias al apoyo de mis padres, porque muchos de aquí estamos por el apoyo de nuestros padres. Cuando hay un hijo con discapacidad, o une la pareja o la desune. O te esconden o te apoyan a salir adelante. Yo fui muy bendecida con mis padres. He logrado sobreponerme y ser incluida y lograr muchas cosas no solo a mi beneficio, sino a las personas de talla pequeña y personas con discapacidad. Mis derechos políticos electorales son el derecho de votar y ser votado. La que sigue, por favor, la foto. Como ciudadana participada que soy de las personas de talla pequeña, no contamos con la infraestructura y eso hace que la gente se limite a ir a votar. Ustedes pueden ver esta foto, atrás de mí está la mampara para talla promedio. Ustedes son talla promedio, porque desde ahí también está la discriminación. Nosotros los normales, pues no, tú no te pareces a la de al lado y la de al lado no se parece a ti. Todos somos normales, todos somos iguales.
¿O qué es normal para ustedes? Entonces, las mamparas que están atrás es para personas de talla promedio. Entonces llegábamos, y muchos de nosotros hemos ido a votar, pero dicen que el voto es libre y secreto. ¿Y dónde estaba lo secreto? Si no alcanzábamos. Si hasta ponen nervioso o nerviosa a la persona en la casilla. En el estado de Coahuila, en junio del 2017, yo representaba a mi estado, bueno, ahorita por 2 años no lo hago. Fui la presidenta del estado de Coahuila, de gente pequeña, y en el 2017, en junio, se logró que se hicieran 2,600 mamparas especiales. No lo sé si están en todo el país, pero es algo que no se había visto. Donde estoy yo es una mampara especial. Entonces, decimos, queremos ir a votar y queremos ser votados, pero ¿cómo le hacemos si ni siquiera tenemos los medios para? Esas son las mamparas para las personas de silla de ruedas y para las personas de talla pequeña. Lástima que ese año no votaba ahí, votaba en otro estado. Hasta este año voy a votar y las voy a estrenarlas, como dicen. Al igual, luchamos por un escalón universal. La que sigue, por favor. De hecho, también se modificó para poder meter nuestros votos. Tengo apenas 3 años luchando en esto de talla pequeña y logramos el escalón universal. Me acerco al gobernador, no se me olvida. Y le digo, ¿usted quiere que pague los impuestos, verdad? Sí, claro. Pero ¿cómo le hago si ni alcanzo? Dios mío, muy cierto. ¿Cómo quiere que las personas de talla pequeña salgan de sus casas? ¿Cómo le hago yo, Cintia Molano, representante de un estado, que salgan, que alcen la voz, que me ayuden? Porque la pregunta de siempre es ¿cuántos son? No importa cuántos sean, aunque sea uno, tiene el mismo derecho de ir a pagar impuestos, de ir a votar. Logramos el escalón universal, que esperemos que pronto sea a nivel nacional, donde todo lugar público y privado deberá contar con un escalón para atención a la persona de talla pequeña. Porque le digo, oye, no nomás ahí, todos vamos a ser adultos mayores y todos vamos para abajo. Y tarde o temprano vamos a necesitar un escalón para alcanzar. También logramos que talla pequeña fuera persona con discapacidad en el estado, porque desde ahí teníamos que iniciar. Somos personas con discapacidad. Yo represento a más de 200 tipos de displasia, no nomás mi tipo de condición. La mía es acondroplasia. Estoy consciente que mi condición es enanismo, pero muy diferente es que me digas, ¿tú eres enana? Porque no, yo soy Cintia. A que tu condición es enanismo. Porque desde ahí ya te etiquetan. Mira la enana, no, me llamo Cintia. Mi mamá se quebró la cabeza para saber cómo me iba a poner. Y que me digan enana era algo que para mí me pesaba. También logramos en los supermercados, porque al rato les voy a presumir a mi bebé, logramos en los supermercados el apoyo. Les comentaba ahorita, antes de iniciar, que mi hijo nació intolerante a la lactosa, entonces resulta que necesitaba una leche especial. Y mi esposo, que es pequeño, y yo no alcanzábamos. Le pedimos ayuda a alguien y se siguió caminando. ¿Ustedes saben cómo me sentí? Necesitaba esa leche porque mi hijo tomaba de esa. Entonces, trabajamos a nivel estado de no más. O sea, a ver, ¿cómo le hace la gente de silla de ruedas? ¿Cómo le hace la gente de talla pequeña? ¿Cómo le hacen los sordos? ¿Cómo le hacen los débiles visuales? Todos ellos. Y logramos que hubiera en los supermercados una persona capacitada para el apoyo. Y la otra de las preguntas que hacían es, ¿de si visualizas a las personas de talla pequeña? Por supuesto, que a partir de ahora las visualizo, porque soy la primera mujer de talla pequeña que va para una diputación suplente federal.
sin ser militante, partidista y solamente ser simpatizante, o sea, ser una que alza la voz por la gente pequeña, se me abrió este espacio. Así que le digo a las personas de talla pequeña, claro, atrás de mí viene Ruth, ya me dijo, atrás de mí viene Marta, que van a empezar también a alzar la voz, porque todos tenemos derecho a ser votados. Tenemos la fuerza, sin embargo no tenemos las condiciones y lo sabemos, pero vamos a luchar para poder votar, para en un futuro ser votados. Primero que nada, y una de las cosas que hago como presidenta nacional y estamos luchando, el año pasado se presentó la ley de discapacidad y este año lo que queremos es que hay que empezarnos a reconocer como personas con discapacidad a nivel nacional para poder utilizar los beneficios. Las personas de talla pequeña, después de los 50 años, van para muletas, sillas de ruedas o bastón. ¿Por qué? Por lo mismo la malformación de la columna. Entonces, todos ellos tienen el mismo derecho a una persona en silla de ruedas, a una persona sorda, tienen los mismos derechos. Ahora, de la que sigue, por favor. Ahora participo en la política. Ahora camino de la mano de mi esposo, que es de talla pequeña. Y juntos hacemos planes para una vida mejor para nuestro hijo. Que nuestro hijo no es de talla pequeña. Él es Abraham. Va a medir 1,70 y tantos. Mido 1,18. Es el 25% de que haya nacido de talla promedio. Mi hijo por ahora es pequeño, pero tarde o temprano será más alto que yo. Y para mí siempre será más grande que nosotros. Y el mundo que le quiero enseñar no es el mundo que está ahorita, porque él lo ve, porque sales a la calle y él todavía ve como por qué se están burlando. Y ahora estoy luchando tanto para que él no vea ese mundo, para que no se avergüence. Hace poco me preguntaban que si fue, qué emoción, que era talla promedio, y les decía, no, yo entré en depresión, porque yo quería pequeño. Porque primero fue la noticia de aceptar yo que fuera persona de talla pequeña. Ahora es que él acepte que sus papás son pequeños. Así que es mi mayor motor para seguir con esto. Y no nomás él, las personas de talla pequeña, las personas con discapacidad y también todos y todas. Porque todos somos iguales. Yo voy a ser la primera en mi estado. No solamente veré por ellos, sino por todos, por los derechos humanos de todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias, Cintia, por enseñarnos lo que el Instituto Electoral del Estado de Coahuila hizo como ajustes razonables para hacer la accesibilidad. Y pues gracias por compartirnos tu experiencia de que sepas que este tribunal es abierto y cercano a la gente. Gracias por estar aquí y por enseñarnos que constantemente tenemos que estar utilizando un lenguaje incluyente y que el término enano es agresivo y ofensivo. Gracias por tus iniciativas y mucho éxito. A continuación, le pediría por favor a la licenciada Gabriela Loveman Marín, fundadora de la Asociación de Síndrome de Turner, AC, que es otra condición de otro tipo de discapacidad que nos va a compartir ella su experiencia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí y crear conciencia de lo que es el síndrome de Turner. ¿Qué es el síndrome de Turner? Pero principalmente, cómo se vive día con día y como gente pequeña, ¿no?
Entonces, el síndrome de Turner es la que siguió, por favor, es un accidente genético, eso es, donde falta un cromosoma parcial o totalmente y únicamente da a mujeres, a niñas. Esta condición, pues es una condición, no es una enfermedad, y tenemos que aprender que el síndrome de Turner no es nada más el ser talla pequeña, sino involucra muchas áreas de nuestra vida, de cómo lo vivimos, ¿no? Se presenta en cada 2.500 niñas. En México se estima que hay alrededor de 28,000 mujeres afectadas por esta condición. Y lo que estamos encontrando desde que fundamos nuestra asociación hace 16 años ya, es que la información que tenemos del síndrome de Turner es equivocada y además insuficiente. Entonces, ¿de qué se trata esta lucha con el síndrome de Turner? De brindar un apoyo integral para tener una mejor calidad de vida. ¿Qué son las características que se presentan? Bueno, principalmente lo que es la talla baja, y la falta del desarrollo de caracteres sexuales. La que sigue, por favor. La falta del desarrollo de las características sexuales, el cuello alado, cubitus valgus, son algunas de las cosas que se pueden o no presentar como características en el síndrome de Turner, pero cada mujer es diferente, cada caso es diferente. Entonces, eso también hay que entenderlo, y eso es lo que dificulta a veces el diagnóstico, ¿no? Que muchas veces estas características se pueden o no presentar, ¿no? La principal forma de realmente diagnosticar qué es el síndrome de Turner, pues es con el cariotipo, ¿no? ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Se pueden complicar físicamente lo que son los trastornos cardiovasculares, sobre todo también descalcificación temprana, como la osteoporosis, problemas visuales, problemas auditivos, entre otros que se pueden ir presentando, y cada caso pues se tiene que ir tratando particularmente, ¿no? En cuanto a la parte psicológica, yo creo que es la parte principal que se debe de atacar, ¿no? Sobre todo en la adolescencia con las niñas con síndrome de Turner, porque hay bajo esta estima cuando tú ves que todo el mundo se está desarrollando normalmente y tú no. Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? Y sí, vivimos en una sociedad muy cruel donde existe el bullying, ¿no? Y donde pues te ven diferente, pero no saben que el ser diferente no quiere decir que no seas más o menos mujer de lo que eres, ¿no? Por eso se puede presentar depresión, se puede presentar problemas sociales, y todo eso se debe de atacar desde jóvenes, y también enseñar a los padres que el síndrome de Turner es una condición con la que van a tener que vivir y cómo apoyar a sus niñas que tienen esta condición. La Asociación de Síndrome de Turner, ¿por qué la fundamos? Porque precisamente existía esa falta de información y quisimos hacer una sinergia para poder apoyar a padres y niñas también, y desde el punto de vista familiar, y que tuvieran un espacio para poder realmente expresarse lo que sienten, lo que viven, y tener un punto de apoyo, ¿no? Hemos creado talleres, llevamos 7 congresos nacionales, internacionales también, y bueno, aquí también es hacer sinergia con especialistas que nos hablan y que conocen de esta condición, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Ok. Bueno, yo escribí un libro hace aproximadamente también 16 años que se llama Nacer pequeña para ser grande, porque precisamente el nacer pequeña no nos limita a ser grandes en quienes somos, definitivamente. Esa fue la motivación de dar a conocer mi experiencia
para que las futuras generaciones que vengan tengan una vida mejor y puedan tener más acceso a la información y puedan tener una perspectiva de realmente lo que es y cómo se vive el síndrome de Turner. La que sigue, por favor. Todos somos diferentes, realmente, ¿no? Yo digo que es una historia a tu medida. ¿Por qué? Porque para todos aplica la cuestión de ser diferentes en uno o en otro aspecto, ¿no? Y todo tiene que ver con cómo lo aceptamos y realmente si lo tomamos como una desventaja o como una oportunidad para salir adelante, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo principal? Es crear un punto de apoyo, crea tu equipo, y yo creo que todos tenemos que hacer eso, ¿no? Tanto el aspecto familiar, el aspecto laboral, el aspecto social, ¿no? Con los amigos y, por supuesto, en el caso de síndrome de Turner, con los médicos y con los especialistas, porque es un tratamiento integral, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cómo se vive? Yo le llamo que es una experiencia que empieza pues desde muy niñas, ¿no? Yo en la escuela, pues yo veía que cambiaba de clase, cambiaba de salón, pero mi banquita me iba siguiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente necesitaba poder tener la altura, ¿no? Y poder estar siempre hasta adelante, por supuesto, ¿no? Para poder escuchar a los maestros, etcétera. Algunas dificultades que se presentan también en el síndrome de Turner, en la cuestión, por ejemplo, matemáticas, en el aspecto de la comunicación no verbal, ¿no? Que nos cuesta un poco socializar, y obviamente los deportes, ¿no? Digo, mientras yo estaba en un equipo de deportes, en lo que todas las demás compañeras daban una sacada, yo tenía que dar 20, ¿no? Porque siempre quedaba hasta atrás, ¿no? Entonces eso era motivo de pues llamémosle bullying, ¿no? De burla. Pero entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a buscar otras áreas donde sí puedes sobresalir, ¿no? Donde sí puedes desarrollar tus propias habilidades, ¿no? La que sigue, por favor. En la vida cotidiana, la manejada. Cuando yo empecé a manejar, bueno, era un problema la cuestión de la dimensionar, la poderme estacionar, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo, ¿no? Y bueno, lo tuve que hacer y dices, bueno, se va uno sobreponiendo a los obstáculos, ¿no? Y vas aprendiendo tus mañas, ¿no? Para poder salir adelante. La manejada fue una de ellas. El banquito, ¿no? O sea, herramienta esencial para todo. Y lo que ya comentaba Cintia, ¿no? El ir al supermercado era todo un reto, ¿no? Porque pues, yo también, o sea, iba a buscar un refresco, lo que sea que estuviera, y realmente no hay ese apoyo, ¿no? Entonces yo aprendí que también, oye, ¿sabes qué? Por favor, échame la mano, por favor, ayúdame a alcanzar ese refresco o ese, ¿no? Entonces, sí, hay que batallarlo un poco, pero para todo hay una solución. Adelante, por favor, la que sigue. Cuando empiezas ya a trabajar, bueno, todo un reto, ¿no? Porque yo como mujer enfrentarme a un mundo pues principalmente un mundo laboral que estaba, pues digamos, gobernado por hombres, por talla, lo que llamemos altura normal, promedio, ¿no? Pues de repente me tengo que ver como ejecutiva, dando a lo mejor algún curso de capacitación de ventas entre 50 hombres, ¿no? Y te paras como mujer ahí, chiquita y todo. Entonces, tienes que sacar esa fortaleza de espíritu, esa fortaleza de dentro, para convencerlos que tú vales, que tú tienes mucho que aportar y que te ganes el respeto de la gente con la que estás trabajando, la ropa, ¿no? Simplemente, o sea, ropa petit de ejecutiva, pero en un cuerpo de niña. Entonces, pues sí se dificultaba un poco la cuestión, ¿no? A trabajar, pues sí, un miedo, pero un miedo que
que hay que enfrentar y te sientes vulnerable, pero vas aprendiendo a ganar la autoestima y a celebrar tus propios logros laborales, ¿no? Yo, la verdad, pues, he tenido la fortuna de trabajar en diversas áreas que me han dado pues, un enfoque global de lo que es el aspecto laboral, 24 años de experiencia en lo que es el área de atención a clientes, pues tengo 3 diplomados, varios certificados, etcétera, que ha sido a través de lucha, ¿no? Que ha sido a través de irte enfrentando a ganar esa fuerza interna, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí se me hizo muy interesante este mensaje que les quiero dejar, que los límites solo están en nuestra mente. Y esa es una de las razones por las cuales yo quise hacer este libro, ¿no? Y lo importante es qué haces con eso, realmente qué hago con lo que se me presenta, cómo lo acepto, ¿no? La decisión es tuya, ¿cómo lo tomas? ¿No? La que sigue, por favor. Y bueno, este es mi libro, que es una experiencia realmente de vida y de saber sobreponernos a los obstáculos que se nos presentan. Los dejo con este mensaje: el ser grande no significa tamaño, significa actitud. Muchas gracias. Gracias, licenciada Gabriela. Sin duda, en el momento de preguntas y respuestas va a haber, sin duda, participación. Gracias a la consejera Adriana Favela, que nos acompaña, así como la consejera de Puebla, que también nos está acompañando, la consejera Barbosa. Pues bueno, de verdad que nos quedamos con muchas reflexiones. Gracias por compartir que efectivamente las limitaciones solamente están en nuestra mente. Entonces, de verdad que aprendizaje. Y bueno, traemos aquí a colación también una frase que utiliza mucho la magistrada Mónica Soto de una somos invisibles y juntas somos invisibles. Y aquí de verdad lo traigo a colación por las frases que nos dejas en la mesa, Gaby, de este activismo y lucha que debemos de tener todos los días con una actitud mental. Ahora damos paso a la licenciada Marta Cabello Galicia, integrante de la Asociación de Gran Gente Pequeña. Martita. Bueno, muy buenas tardes. Cintia y yo tenemos la misma condición, que es acondroplasia. Lo que hay que recalcar es que no es una enfermedad. Cuando vamos a la calle, muchas mamás dicen: ay, no te juntes, no se te vaya a pegar su estatura, ¿no? Entonces, no es una enfermedad porque yo no estoy tomando algo para dejar de crecer o para tener esta condición. Una enfermedad fue a causa de algo que le pasa a una persona, una gripe, una tos, y se la quita. Se toma algo y se la quita, pero no es una enfermedad, es una condición. Una condición a que tú estás limitada a alcanzar cosas, a que tú puedas hacerlo sola y estás dependiente de un banco o de una persona. Esto es lo que algunas personas lo manejan así, piensan que nosotros o que nuestros papás fueron los malos y por eso los hijos salieron así, o que es una maldición. Al contrario, Cintia también lo dijo, somos una gran bendición porque ellos a través de nosotros ven que salimos adelante solos. Y bueno, yo he ejercido mi voto político electoral de una manera, pues como ciudadana cumplo, referente a que cuando vamos a votar la mampara es frágil. Entonces, si pongo mi banco, ¿qué va a pasar? Tú subes a un escalón y estás arriba de algo que tienes que agarrarte. Si en cambio la mampara es frágil y tienes que subir pues con mucho cuidado
para que no vayas a destrozar la mampara. Entonces, subes y no recargarte, porque es frágil, y haces tu voto, cierras tu planilla, y lo que nos agrada es cuando alcanzamos algo. Es decir, las casillas como Cintia lo vio. Solitas podemos ir a dejarlo, sin necesidad de decirle a alguien que nos ayude. Cuando el mundo no está acoplado a nosotros, es cierto, pero si hay algo que nos pueden ayudar, sería excelente. Cuando nosotros encontramos algo que lo hacemos solos, agradecemos infinitamente que lo piensen. Otra cosa es que en la mesa en donde a lo mejor voy a votar ya está para las personas con silla de ruedas, síndrome, las de baja vista. ¿Y qué pasa? Están todos los logotipos, pero Marta, los de achondroplasia no están. Sin en cambio, tú no vas ahí. ¿Dónde estás tú? Entonces, me gustaría que como INE estuviera la silueta de lo que Cintia mostró hace rato, el logotipo, donde nosotros nos vemos de lado. No somos niños, somos unas personas adultas que tienen ya tienen la capacidad de poder votar sin que alguien nos pueda ayudar. Entonces, me gustaría que también nosotros en esa parte estuviera el logotipo para que no haya pregunta de es que tú no estás, nada más están los de silla de ruedas, está el síndrome, están los de baja vista, pero achondroplasia no está y tú vete a la tribuna. Creo que nosotros tendríamos que tener también ese derecho, puesto que las personas de silla de ruedas, ellos sentadas, es como si nosotros estuviéramos parados. Entonces alcanzamos perfectamente una mesa para poder hacerlo solo. Y agradezco al tribunal por invitarnos a que seamos escuchados, que nos den este espacio para que puedan conocernos y ustedes también puedan ayudarnos en esto que es. Gracias. Gracias, Marta. Gracias por invitarnos a hacer esas reflexiones y esos ajustes. Ahora le pedimos, por favor, a Catalina Gaspar Camargo, activista en pro de los derechos de las personas de talla pequeña. Buenas noches a todos. Soy Catalina Gaspar Camargo, como dijeron. Soy activista política social desde hace más de 24 años. ¿Por qué empecé por la igualdad y por la democracia? Todas las personas deberíamos hacerlo porque todos ejercemos, ¿no? Es decir, podemos votar en las elecciones populares y muchas veces por ser personas con discapacidad se nos dificulta la movilidad, incluso hacerlo físicamente por la infraestructura y mobiliario de las casillas y espacios. También podemos ser votados para que todos los cargos de elección popular, pero en nuestro caso como comunidad de talla baja, más allá de ocupar un cargo y llevar a nuestras propuestas en beneficio de los ciudadanos, se nos rezaga a ser usados por partidos políticos y autoridades para fines clientelares, a lanzar nuestra imagen como luchadores sociales para tener credibilidad y al final nos meten en sus objetivos. Ninguna de nuestras propuestas o iniciativas, pues quedamos o vamos como candidatos suplentes para posicionar al candidato del partido. Una estrategia desleal, porque para quienes hacemos el trabajo de base y ya estamos con la gente, esto sería un engaño y solo un juego político. También tenemos derecho a la asociación libre, pacífica, para tomar parte del asunto de políticos. Espacios que muy difícilmente se logran entre personas con discapacidad y más entre la gente pequeña, porque no tenemos una preparación política y menos una participación en los asuntos políticos de forma organizada o reflexiva, como colectivo. En cuanto a la afiliación libre e individual a los partidos políticos, si no se participa activamente en la política y no tenemos formación, muy fácilmente se da la afiliación por promesas de partidos o candidatos, que fácilmente
nunca se van a cumplir, porque varias personas prefieren no afiliarse o tan solo o incluso ni siquiera votar. Un malestar en un hartazgo social que no es exclusivo solo de la gente pequeña, sino de todo pueblo mexicano. Las dificultades a las que como mujer de talla baja me he enfrentado a la hora de ejercer mis derechos político-electorales son muchas. Por ejemplo, la falta de accesibilidad en los espacios destinados para ejercer el voto, la nula oportunidad para tomar un cargo de elección popular como candidatos titulares por talla, educación, respaldo político, desconocimiento de los procesos, falta de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. La dificultad de asociarse libre y pacíficamente por los problemas de movilidad y salud, así como por una falta de cultura, de interés hacia los temas políticos, por desconfianza hacia el mismo sistema y proceso electoral. Incluso porque hoy en día es muy dudable que la democracia en México exista como tal. ¿O acaso el pueblo mexicano es quien realmente decide el destino del país? Las mujeres de talla pequeña se visualizan como candidatas fuertes para ocupar un cargo de elección. Las mujeres de talla baja, sin duda, seríamos fuertes y dignas candidatas para ocupar un cargo de elección. Lamentablemente, no solo se nos ha excluido de la forma de elecciones, incluso de la toma de poder, por ser una población invisibilizada y fuertemente discriminada, sino por el hecho solamente de ser mujer. La violencia sistemática y estructural que hay en México hacia las mujeres nos afecta a todas, y más aún para quienes tenemos una discapacidad. Hablar de igualdad en este sentido es casi una utopía, pero hacia ella hemos luchado día a día con todas las mujeres del mundo. Y como mujer de talla baja, históricamente me es correspondiente hacer algo por mí o para mí. Para las futuras generaciones, por la dignidad humana. Asimismo, es preciso mencionar que en el movimiento de talla baja en México, las mujeres han sido una fuerte referencia de guía y quienes muchas veces han tomado la decisión del mismo, prueba de la fuerza y coraje que nos caracteriza ante el contenido adecuado. Primero que nada, se debe empoderar a las mujeres en general y, desde luego, a las mujeres de talla baja, capacitarlas y formarlas políticamente para poder involucrarse en los asuntos políticos del país e incluso lanzarse como candidatas para algún cargo público. Por lo que quizás en un futuro darles un espacio a las mujeres de talla baja y también a hombres, pero que puedan comenzar a tomar esos cargos, ya sea por la vida independiente o por los partidos políticos. Diseñar y hacer espacios accesibles para que las personas de talla baja puedan diseñar, ejercer su derecho al voto, realizar las campañas informativas de los derechos políticos electorales para que la población las conozca y puedan ejercerse. Como mujer adulta de talla baja, ha sido un camino muy difícil, ya que al pertenecer a una clase social baja, mis oportunidades en un sistema como este fueron limitadas, pues no puedo acceder a los derechos plenamente como educación, salud y trabajo, hasta que tomé la conciencia de que en México, si no luchas por tus derechos, nadie te los garantiza, y menos si no eres una clase privilegiada. Al enfrentarme a varias puertas que se me cerraban, a pesar de querer estudiar y trabajar y tener una carrera técnica por el simple hecho de tener la condición de talla baja y ser diferente, tuve que buscar alternativas y luchar por una vida digna. En este camino aprendí que debo dudar de las buenas intenciones, de las promesas falsas de políticos y que los políticos no nos hacen favores, sino que deben cumplir su trabajo, por lo que debemos exigir y no rogar por nuestros derechos. ¿Acaso no se les pagan con nuestros impuestos? Quizá mi postura, vista para muchos, sea fuerte, pero es la realidad, que es en México. Nos hace mucha falta luchar por nuestra dignidad, como personas con discapacidad, como personas con talla baja, como mujeres con talla baja, y muchas gracias por escuchar.
Catarina, gran activista de los derechos de las personas de talla baja. Sin duda se ve que conoce muy bien sus derechos político-electorales. Gracias por movernos, ¿no? Gracias por esta oportunidad de conocerte. Ahora daríamos paso a la última de nuestras panelistas, que es la licenciada Norma Angélica Aceves García, Directora General Adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y también agradezco que nos acompañe la magistrada Marta Mercado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Licenciada, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer al tribunal que siempre abre estos espacios para quienes vivimos con una condición de discapacidad y que lo comentaba hace un momento y que de pronto vamos tocando puertas y que a veces pareciera que vamos contracorriente. Cuando nos encontramos con estos espacios, pues de verdad es que nos convertimos en grandes aliados porque sabemos que contamos con ustedes, pero también reafirmarles que cuentan con nosotros. Y es que justamente el tema de la inclusión y de los derechos de las personas con discapacidad va en estas dos vías. El tema no puede ir aislado, no es los que tienen discapacidad o los que vivimos con una condición de discapacidad y los que no. Todos formamos parte de un mismo espacio y aunque suena una frase muy romántica, así es, todos vivimos juntos, bueno, no juntos, ¿verdad? Pero vivimos en el mismo espacio y por lo tanto compartimos el trabajo, las escuelas, las calles, el transporte. Y no tendría por qué existir alguna diferencia. Y hace ratito, la verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora. Yo quiero compartirles que hace más o menos unos 3 o 4 años que yo trabajaba en el Senado de la República, llegó con nosotros el que antes, en ese momento, era el presidente del Consejo Nacional de Gente Pequeña, para invitarnos a sumarnos a esta causa. Y la realidad es que nos pareció muy interesante porque siempre hemos creído que el trabajo se tiene que hacer en conjunto. Desde ese momento hasta el día de hoy, personalmente, más allá del lugar donde yo pueda estar trabajando, me he sumado a la causa, me he comprometido con ellas y con ellos porque estoy convencida de que tienen, al igual que todos, un gran potencial. Y hoy justamente me llena de mucha satisfacción y quiero agradecer, magistrado, magistrada, de verdad, que haya estos espacios, que me hayan invitado a este espacio, porque escuchar a estas mujeres de verdad es que me deja gratamente sorprendida, pero además me llena de mucha emoción, porque hace 3 o 4 años estaban todavía empezando a tocar piedra y ahora las tenemos aquí y las hemos escuchado y si bien, claro, falta mucho por hacer, muchísimo, y el camino aún es largo, creo que el que estén aquí, el que Cintia ya esté participando en un proceso político es muy importante, el que atrás venga Ruth, que ya lo decían, Marta y Cata y todas las que se quieran sumar, es bien importante. Yo hoy me quedo muy contenta porque este espacio es un logro. Y regresando un poco a ese momento, digo, sí hemos avanzado. Claro que lo hemos avanzado. Claro que falta, sí. Pero yo entonces también escuchaba a Gaby que decía, es que cuando voy a trabajar, ¿cómo convencer cuando voy a dar un curso? Y entonces yo decía, claro, esa es la clave. Quienes vivimos con una condición de discapacidad, siempre tenemos que ir a convencer, a que nos crean que sí podemos. Pues es que como yo veo que, yo les quiero comentar, por ejemplo, que en algún lugar donde yo trabajé, al principio era, pues pónganle a hacer poquito, ¿no? Porque no puede. Y pues obviamente pasaban las horas, terminaba yo mi trabajo muy rápido y pasaban las horas y yo moría de aburrimiento. Cuando me acerco a platicar con mi jefe me decía, bueno, te voy a poner un poquito más y después fue incrementando. Pero la propia naturaleza del trabajo requirió que
tuviéramos que salir de viaje. Y entonces, aunque era una responsabilidad mía, siempre mandaban a alguien más, porque no me preguntaban si podía ir. Y entonces cuando yo pregunté, oigan, ¿por qué no me mandan a mí? Si es mi trabajo, es mi responsabilidad, es que a lo mejor no puedes. Y ese es un tema que nos enfrentamos todos los días. Siempre pregunten, porque a lo mejor asumimos que no podemos, y sí podemos. Y está en esta parte de, pues ahora voy a demostrarle que sí puedo. Y para nosotros también es muy desgastante. Por eso siempre vamos como en esta lucha, en este camino de querer convencer que sí podemos hacer las cosas. Y hoy creo que está demostrado que no tenemos que convencer a nadie. Todas y cada una de las mujeres que están aquí tienen una trayectoria, son activistas. De verdad es que quien escucha hablar a Cata, no, bueno, se la va a querer llevar, porque trae de verdad todo un contexto de un trabajo que ha hecho con la sociedad civil bien importante. Y eso es participación política. Eso es participación pública como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 dice, las personas con discapacidad tienen el derecho a participar en la vida política y pública. Y estos espacios nos abren, obviamente, más posibilidades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el reto? Ir allá afuera y entonces decir que sí hay mujeres que pueden ocupar esos espacios. Porque además, esto que estamos hablando el día de hoy no tendría que quedarse solamente aquí. El tema de la participación política, sí, claro, es muy importante que vayamos el día de las elecciones y que vayamos a votar, pero previo a ese momento hay un trabajo. Y las mujeres con discapacidad y las mujeres de talla baja, y todas y todos, porque recordemos que no debemos de hacer la diferencia, debemos de participar en estos procesos, de reunirnos, de sumarnos a las causas. Yo, Norma, siempre quiero que todos se sumen a la causa de las personas con discapacidad, ¿no? Porque es la causa que yo he abanderado mucho tiempo. Pero yo, Norma, también podría sumarme a otras causas. Y eso también es participación política. Y eso también es participación pública. Y eso es ahora sí ponernos en igualdad de condiciones. No solamente que se sumen a mi causa, sino yo sumarme a los demás. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ir todos en el mismo camino. Y recordando un poco lo que comentaban, que las escuchaba con mucha atención, encontré en todas ellas una gran coincidencia, que es justamente el acceso a los derechos. ¿Cómo hago para llegar a un empleo, a tener un empleo, además, bien remunerado, justo? Porque ahí tenemos un grave problema. De pronto hay la contratación, pero pues ahí te voy pagando más o menos, ¿no? Cuando yo vivía en el estado de Hidalgo y cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, recuerdo que fui a buscar trabajo y se me ocurrió ir a buscar a una bolsa de empleo para personas con discapacidad, cosa que nunca había hecho. Pero dije, bueno, vamos a ver, porque además llegué a una ciudad enorme que no conocía y creí que algo más focalizado pues me podría ayudar. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando empiezo a ir a las entrevistas y que veían entonces mi currículum, que tenía la licenciatura y el título de la maestría, me decían, bueno, pero para que tengas más oportunidad de trabajar, te voy a poner auxiliar administrativo, si no, no te van a contratar. Ah, pero el sueldo es de 3,000 pesos mensuales. ¿Cómo? Eso es discriminación, porque ni siquiera conocen tu potencial, ni siquiera conocen tu experiencia. Y estos temas son por los que estas grandes mujeres
trabajan todos los días. Y eso es lo que nos hace coincidir en estos y en muchos otros espacios. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar la desigualdad interior, porque sí, es muy bonito esta parte de todas las mujeres somos iguales, pero no es cierto. Porque al interior del grupo de las mujeres hay unas mujeres altas, bajas, gorditas, flaquitas. Y entonces no todas las mujeres somos iguales. Siempre hacemos esta diferencia entre las mujeres y los hombres. Pero hay algo a lo que yo de verdad le he llamado la desigualdad interior y es justamente qué sucede al interior de los grupos de las mujeres. Y a esas mujeres, a las que han tenido menores oportunidades de participación, a las que no hemos escuchado y que tienen tanto que decir, a esas mujeres es a las que tenemos que darles voz. Esas mujeres son las que tienen que ocupar espacios, las que tienen que representarnos, las que tienen que estar ahí. Eso es participación política. Y es empezar desde nuestra comunidad, desde nuestros jefes de manzana, por ejemplo. Es empezar, obviamente, en una asociación. Y ahí ir haciendo esta participación, este caminito. Esto no se acaba el día 2 de julio. En realidad esto apenas empieza. Porque estos espacios que ya se abrieron no se pueden volver a cerrar. Y ese es trabajo de cada uno de los que estamos aquí. Irnos con esa tarea. Que el día de mañana, que en las próximas elecciones, digan, pues ya no hubo espacios. Tenemos que asegurar que haya. Y para asegurar que existan esos espacios, también las mujeres con discapacidad, la que sea, tenemos que irnos a sumar. Tenemos que acercarnos a los partidos políticos y decir, traigo esta propuesta. Y tocar, insistir, porque de eso se trata también. De prepararnos, de capacitarnos, de formarnos y entonces participar activamente, tal como lo mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es todo, de verdad es que me quedo muy contenta porque en serio me voy con un grato momento de cada uno de los mensajes. De verdad, Gaby, me dejaste gratamente sorprendida porque esa pregunta que yo me hice en ese momento que tú lo comentaste es cierto. ¿Por qué ir a demostrar? ¿Por qué? ¿Cómo, no? Ahora, ¿cómo me van a creer que sí puedo? Que sí lo puedo hacer. Y entonces cierro con esto, que siempre comento. Quienes viven sin una discapacidad, quienes no tienen discapacidad, algunas veces no de mala fe, discriminan. Porque yo, que tengo una discapacidad, no los discrimino a ustedes. He ahí la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación a todas las panelistas. Antes de seguir con la siguiente actividad, a nombre de la magistrada Mónica Aralizoto Fregoso, agradecemos la participación y la asistencia de 3 mujeres comprometidas con la inclusión de las personas con discapacidad. La magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la doctora Diana Margarita Favela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral, y la maestra Claudia Barbosa Rodríguez, consejera electoral del Instituto Electoral de Puebla, para quienes pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar aquí. En este momento pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. En razón del uso del tiempo, para esta dinámica contamos con 20 minutos. Magistrado, si nos hace el honor, por favor, de dar lectura a las preguntas realizadas a nuestras panelistas. Con todo gusto. Gracias. Para Cintia Molano, Margarita Fernández le pregunta, ¿cuál es el mayor reto de la mujer de talla pequeña? Y Alfredo le pregunta, si obtiene un puesto de elección popular, ¿cuál sería su primera propuesta legislativa? Bien. Bueno, primero sí me escuchan, ¿verdad?
El mayor reto es aceptar la condición. Eso es lo principal. Cuando un papá tiene un hijo de talla pequeña, su mayor peor es que le preguntes, ¿y qué tipo de enanismo tiene? No, hay que aceptar la palabra. Tu condición es enanismo. Yo creo que es primero, porque hay gente de talla pequeña que no acepta su condición. Ese es el mayor reto. El segundo es el tener una oportunidad laboral. Era lo que decía ahorita Norma, el que están preparadas las personas, pero no se les da una oportunidad. Ya lo estamos viendo. Segundo, el tercero es acoplarse. Todas las personas de talla pequeña vivimos una aventura diferente. ¿A qué me refiero? No sabemos ni qué tan alto están los escalones, no sabemos cómo está la infraestructura, no sabemos cuando manejamos, porque yo manejo bien, no he chocado, me han chocado. Por ejemplo, en mi caso, por una cirugía que quedé con el cuello fijo, entonces también es un reto el saber cómo está la calle, si me va a tocar el dar el retorno y no alcanzar a voltear bien. Yo creo que esos son los que más hemos visto y de hecho lo decía con la infraestructura también, porque justamente le decía yo hace rato a las que me invitaron aquí, les decía, ¿qué onda con el hotel? Me mandan a una habitación con discapacidad y el clima a mero arriba. Para bajarle al clima estaba a mero arriba. Esa era una habitación estándar, normal, esa fue. Y luego me dicen, pásele señorita, ahorita a la habitación con discapacidad. Estaba igual. Y decía, bueno, ¿cómo le va a hacer a una persona con silla de ruedas? Claro que me hace, porque yo no podía moverle como ustedes al clima. Esos son los más retos, la infraestructura, cómo está. Porque a veces hasta a ustedes les pasa que hay escalones que parecen bardas, que están altísimos. El escalón de un camión, el primero, nos queda a las caderas. Imagínense cómo nos subimos. Eso es una de las cosas. ¿Y qué haría si ganaran? ¿Qué no haría, mejor dicho? Creo que me gusta mucho el tema de los jóvenes, el apoyo a los jóvenes en el empleo. Todos lo vivimos, estás graduado, y pero qué padre, necesitas experiencia y no hay. Eso sería una. La jubilación de las personas con discapacidad. Todas las de aquí no vamos a vivir más de 70 años. Bueno, no sé, síndrome de Turner y silla de ruedas, pero nosotros no vivimos más. ¿Y cómo se exige eso si no vivimos tanto? Y yo creo que exista la ley del escalón en todos los lugares, porque aquí la mayoría de nosotras tenemos papás de talla promedio. Yo no vengo de una mamá de talla pequeña, no vengo de un papá de talla pequeña. Soy la única, así que nosotros luchamos por las futuras generaciones, porque yo ya me casé, yo ya tuve hijos, bueno, uno. Pero esto es por las futuras generaciones, porque nadie está exento a tener un hijo con discapacidad o peor aún, adquirirla. Entonces este trabajo es para todos. Muchas gracias. ¿Otra? Bien, a continuación le preguntan a la maestra Norma Angélica Aceves García, ¿cómo es que mujeres de talla pequeña llegan a ocupar cargos de representación popular sin que se sienta o perciba que son utilizadas por su estado de mujer? Híjole, ¿cómo es que llegan a ocupar cargos? Pues es que no llegan a ocupar cargos, o sea, es el primero. De entrada ese es un reto y es algo que por eso estamos poniendo mucho el dedo en el renglón, porque no es que lleguen, es la primera vez y realmente nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de este paso. Sin embargo, sí hay otras mujeres con discapacidad que han ocupado espacios, hay una senadora, hay una diputada también, tenemos una regidora, sí hay personas con discapacidad que han ocupado estos espacios.
Creo yo que no tiene que ver el tema de la talla pequeña, creo que es más bien un tema de género, sin que se sienta que somos utilizadas por ser mujer, pues sí, eso ocurre con y sin discapacidad, ¿no? No es una condicionante, eso es bien importante. Sí, las oportunidades son mucho menores, claro, al tener una discapacidad, pero no es la condicionante, es a veces el género. Es mujer, pues seguro no sabe, seguro no puede, de entrada ya te dicen que no. Yo creo que no tiene que ver con el que sea de talla pequeña. Sí creo que va a marcar un parteaguas en la historia, sí, por supuesto, pero lo más importante que dice Cintia es, pues vamos a jalar a las demás, que al final de eso se trata. Creemos que entre nosotros tenemos que hacernos fuertes y abrir estos espacios, porque solamente con la suma de las voluntades lo vamos a lograr, pero en suma no tiene que ver la talla pequeña, tiene que ver a veces más bien el tema de género. Muchas gracias. Bien, Arturo Sanabria pregunta a todas las integrantes del panel, ¿por qué la condición de talla pequeña no es considerada una discapacidad? ¿Cuál es el criterio médico-social que las excluye de esta categoría para que se les dote de una protección más amplia? Ok, ¿la contesto yo? Si quiere, la repito. A ver, sí. ¿Por qué su condición no es considerada una discapacidad? ¿Cuál es el criterio médico o social que las excluye de esta categoría para que se les dote de una protección más amplia? En sí no es, bueno, según México, no tenemos discapacidad porque estamos bien, pero si nos vamos a lo que son las leyes de discapacidad, la palabra discapacidad es falta de algo. La gente de talla baja, para que se den una idea globalmente rapidísimo, hay 250 tipos de displasias óseas, lo que tienen las compañeras de esa acondroplasia, que causa enanismo, más 275 tipos de síndromes, uno de ellos tengo yo, que causa enanismo. A falta de algo podría ser la visión, suponiendo yo en este caso, yo no tenía ninguna discapacidad según la sociedad. Con mi síndrome he adquirido 3. Ahorita es el auditivo, estoy perdiendo vista y ya quedé totalmente en silla de ruedas. Según no tenemos discapacidad, entonces yo creo que estoy paseando nada más yo en la silla. Las compañeras les falta algo que es tamaño y siempre necesitan apoyo o ayuda de algo, que sería un banquito, ¿no? Entonces, a falta de sí tenemos una discapacidad. Nosotros estamos luchando, hemos logrado por medio de compañeros el cuarto te podría decir renglón o el 4 estructura, para que en la Cámara de Diputados nos aprobaran como personas con discapacidad. Pero ahora nos falta la Cámara de Senadores, algo así se llama. Y pues es mucho luchar, es mucho. Y nuestra condición causa discapacidad con el paso del tiempo. Algunos desde muy temprana edad dejan de caminar, otros de plano no llegan a mi edad. Yo, mi síndrome, soy la única de esta edad, soy la única que he sobrevivido sin oxígeno y actualmente estoy luchando junto con mis compañeras para que nos registren, para que hagan un censo y podamos votar. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen cuentas, si son más de 250 tipos de displasias, ¿cuántos estamos realmente votando, ejerciendo nuestro derecho? Aquí la compañera ya no va a poder ganar si no votamos. Entonces, pues, tenemos que hacer algo para que gane. Gracias por las porras. Lástima que no vote en mi estado. Lástima que no vote en mi estado. Quiero dejar también claro que la ley de discapacidad ya está en más de 9 estados. La ley no se llama Ley de Discapacidad para Personas de Talla Pequeña, se llama Talla y Peso Congénito. Eso quiere decir
que también las personas muy, muy altas sufren. El hecho de que la infraestructura no esté para ti, el hecho de una malformación de columna, como decía Cata, muchos de nosotros vamos a silla de ruedas. Yo no soy la misma del año pasado. ¿Por qué? Porque ya están desgastándose mis huesos. Eso lo hemos sentido cada una de nosotras. El hecho de caminar, un paso de ustedes son 2,5 de nosotros. Muchos de nosotros hemos tenido cirugías. Yo tengo el cuello fijo. Un error médico me dejó paralítica, tocaron la médula espinal. He tenido 12 cirugías, un estado de coma. Y aquí estoy, alzando la voz. Y otra cosa es, antes que se me vayan los cabros, ¿qué más iba a decir? Bueno, eso, que la gente decía, eso sí es cierto lo que dice Cata, pero ¿cuántos son? Aunque haya uno, tiene el mismo derecho. Entonces, la gente pequeña no es nueva, ya existió y cada vez somos más. No se quita el micrófono. No me quito el micrófono, ok. Para Cintia también, le pregunta Noemí Cortés, ¿usted como presidenta de la asociación aceptaría dentro de ella a una persona de estatura promedio? Aceptaría en el Consejo, en el Consejo Nacional hay personas de talla promedio, sí, personas que tienen hijos. De hecho, el primer presidente fue de talla pequeña, el segundo fue talla promedio, el que me acaba de entregar, que tiene un hijo, y ahora soy de talla pequeña. Aceptaríamos, mucha gente se ha unido a nuestra causa. Tenemos a Pati Olivares en la Ciudad de México, es impresionante que no tiene la talla pequeña y es la persona que más se ha movido. Es la que nos saca los apuros a todos, o sea, le sabe al tema, yo creo que más que nosotros, así que claro que aceptaríamos personas de talla promedio. Bueno, la siguiente dice, se escucharán más temas como estos en un futuro cercano, les darán solución a los retos que ellos necesitan y se les hará llegar lo que necesitan. ¿Será real o solo quedará como letras impresas en un libro? Pero la pregunta me la dirigen a mí. No, Ya por fin, ¿no será yo? obviamente, miren, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación se ha erigido como un órgano garante de los derechos de las personas con discapacidad. En un primer momento ya hemos firmado convenios con asociaciones que permiten la accesibilidad a nuestras instalaciones. Seguiremos caminando en la protección de grupos vulnerables, de grupos desaventajados, y creo que esa es la tónica de este tribunal, protector de derechos humanos, maximizador del principio pro persona, y seguramente aquellos asuntos que lleguen a nuestro conocimiento, seguiremos una política judicial de esta naturaleza. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias. A nombre de las personas de talla pequeña agradecemos de verdad este foro, nos han abierto mucho las puertas, como decimos tenemos poco. Queremos agradecer a la magistrada Carmen porque yo con ella estuve presente en lo del CONADIS, que con Norma Cebes, que hemos, hace 2 semanas nos juntamos, ¿verdad? Que nos ha apoyado muchísimo. Ahora usted, magistrado Felipe, gracias por esta oportunidad. Créame que estamos siendo vistos y ¿saben qué es lo mejor? Que una persona de talla pequeña nos está viendo y que en vez de avergonzarse de su condición, ustedes van a llegar y le van a decir, están luchando por tus derechos. Sal, porque siempre decimos, nosotros no podemos solos, los necesitamos a todos para alzar la voz. Gracias. Micrófono, por favor. Va a ser una pregunta.
Bueno, si no grito. Soy del norte y hablo fuerte también. Gente pequeña de Sinaloa, Marta Elena Santos Arroyo, a sus órdenes. Hemos estado viendo mucho la talla pequeña porque hemos estado movilizándonos de norte a sur de la República y como bien dijo Cintia, 26 estados de la República. Se dice fácil, pero es muchísimo trabajo. Algo que me mueve mucho es la discapacidad intelectual. Y entonces cuando hablamos de discapacidad, pensamos en discapacidad motriz solamente al que utiliza una silla de ruedas y ya no visibilizamos que pueda tener otra condición. Cuando hablamos de discapacidad auditiva, que solamente hay pérdida de audición o de lenguaje y ya no visibilizamos alguna otra condición adicional. Nosotros en nuestro organismo en Sinaloa tenemos personas de talla baja con discapacidad intelectual, con discapacidad auditiva, con discapacidad múltiple. Entonces, qué bueno que lo estamos tocando de manera específica, pero que no debemos olvidar que es una diversidad de condiciones que se pueden presentar en una persona y por lo tanto tenemos que estar trabajando. Si hablamos de mujeres de talla baja o de talla pequeña, no olvidar que puede ser una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad intelectual, etcétera. Además, no olvidar que la talla pequeña podemos ser mujeres de talla pequeña indígenas, podemos ser mujeres de talla pequeña indígenas sin papeles, que venimos de otro país o que estamos en otro país. Es una condición intersectorial, es transversal, toca todos los sectores. Entonces, el hecho de que solamente nos enfoquemos a una condición y borremos todas las demás hace más difícil que vayamos avanzando y que quienes se van sintiendo excluidos o vamos dejando excluidos, después tengan que remontar algo que nosotros que vivimos en la diversidad tenemos que decirles, hey, espérate, yo no soy solamente talla baja, soy todo esto y todo esto tenemos que trabajar. Y me mueve mucho la discapacidad intelectual porque nuestra ley general no contempló la igualdad de las personas ante la ley. Las personas con discapacidad intelectual de talla pequeña que no tengan una credencial de lector no van a poder ejercer su derecho activo, votar, porque no tienen una credencial de lector por la capacidad jurídica. Entonces ahí entra la capacidad de ejercicio. De manera discrecional se ha estado otorgando, de manera discrecional, porque si vamos a ver a las organizaciones de la sociedad civil, preguntémosle a CONFE, preguntémosle a sus federaciones en los estados o preguntémosle a tallas pequeñas en los estados, como nosotros que tenemos registrados, quienes tienen credencial de lector y le diremos quiénes están excluidos. ¿Y por qué estamos luchando? Porque también en la legislación se reconozca la igualdad ante la ley, que es el artículo 12 de la Convención, que no nos recogió la ley general y que había puesto una reserva a nuestro Estado mexicano que finalmente retira, pero que no está siendo tomado en cuenta en la normatividad federal ni en la normatividad de los estados. En Sinaloa está la propuesta, tenemos una reforma integral para la armonización de nuestra ley de inclusión de personas con discapacidad a la convención y pues también a nuestro sistema jurídico mexicano. Solamente esa acotación y que no olvidemos que la talla pequeña también tiene otra serie de condiciones y que somos intersectoriales, para que no solamente nos visibilicen como talla pequeña. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. A continuación, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera nos dará un mensaje de conclusión y clausura del evento. Por favor, magistrado. ¿Hay una pregunta más? Sí, es sordo. No, para acá. Va a interpretar. Sí. Primero, buenas tardes. Se me hace muy interesante todas las ponencias que han dicho. Yo soy una persona sorda. Yo nací en Veracruz y vine aquí a la Ciudad de México. Ahora de verdad que me interesa mucho. Actualmente estoy haciendo arreglos para una nueva asociación, en específico para las madres solteras sordas, que aquí en México todavía no hay.
Yo después, bueno, que me gustaría pedir su apoyo para poder realizar todo este trámite y también hacer una solicitud para creación de una nueva asociación de madres solteras. Pero lamentablemente hay algunos que me han dicho que no se puede hacer específicamente, que tiene que hacer una asociación de discapacidad. Entonces me gustaría pedir su apoyo y ojalá ustedes pudieran apoyarme en ese sentido. Ok, claro que sí. Ahorita si quieren al final le pasamos la tarjetita, nos ponemos en contacto con ella porque, bueno, sabemos que Indesol trae todo un programa de proyectos de coinversión donde justamente asigna algunos recursos, por un lado a proyectos que van encaminados a fortalecer, a visibilizar y a promover la inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, también tiene otros proyectos que tienen que ver con el apoyo a madres cuidadoras, que eso es muy importante. Creo que ahí pudiéramos buscar el mecanismo para poderla orientar y acercar y también poderla apoyar para el tema de la constitución de su asociación. Con muchísimo gusto los vemos ahí en CONADIS para darle seguimiento al tema. Muchas gracias. Adelante, magistrado, por Bien, favor. por su atención, muchísimas gracias. Hoy seguramente nos llevamos muchas lecciones de vida, para empezar, y enseguida, pues muchas experiencias que han compartido con nosotros para poner de relieve grandes problemas, no solo jurídicos, sino del orden social. Y creo que precisamente esto nos significa empezar a construir una sociedad incluyente, una sociedad que busque la igualdad sustantiva y una sociedad que busque la igualdad de oportunidades. Digamos no a la discriminación y trabajemos día a día en esa tarea. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos a las personalidades que nos han hecho el uso de la palabra durante el panel Mujeres de Talla Pequeña, Igualdad y Democracia. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos la asistencia de todas y todos ustedes. Buena noche. Gracias.